una iglesia que tiene un llamado cristocéntrico que nos está llevando en poder a ver la gloria de Dios y a manifestar la gloria de Dios donde vayamos. Amén. Entonces, cuando empezamos a ver un poquitico la historia y ahora entramos en el material, dice, sabemos que lo primero que Dios quiere hacer es revelar a Cristo. Ya lo dije, quiero que lo primero que Dios hace es revelar a Cristo. Tu función primaria como individuo es revelar a Cristo. Quiero que lo haga práctico. En su casa usted tiene que revelar a Cristo. Amén. En su vida matrimonial usted tiene que revelar a Cristo. En su vida como mamá, como papá, usted tiene que revelar a Cristo. Amén. Amén. En la historia, Jesucristo se ha ido revelando de diferentes formas. Y podríamos hablar un poco de cosas históricas que han venido aconteciendo. Y, por ejemplo, la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de la masonería. Eso es un movimiento que se encuentran vestigios desde el rey Salomón para acá. De hecho, algunos dicen que el rey Salomón fue el primer masón. Tiene que ver con los judíos, específicamente. Y encontramos que históricamente ha habido como un antagonismo en contra de lo que es la revelación de Cristo. Recuérdate esto, la luz está demasiado por encima de las tinieblas. ¿Verdad? Usted cuando enciende la luz, usted ve que hay una pelea entre la luz y las tinieblas. ¿Qué pasa? Cuando apenas la enciende, no importa que sea muy chiquitica, siempre se ilumina, no hay una pelea. Muchos de nosotros creemos que Dios y el diablo están peleando. El diablo no tiene poder. No puede encontrar. Así como cuando usted enciende la luz, todo se ilumina. Así cuando llega Dios, todo se ilumina. Amén. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y entonces vemos que históricamente ha habido movimientos que han tratado de mostrar una luz difusa, usando parte de lo que la verdad de Dios es, pero realmente están trayendo enseñanzas diabólicas. Enseñanzas que son esclavizantes y enseñanzas que son para colocar al enemigo en gobierno. Nosotros somos los llamados a pedirle a Dios y a mostrar la gloria de Dios y a establecer el reino de Dios donde llegamos. Amén. Entonces, cuando empezamos a estudiar la historia, quiero tomar un momento específico y es el momento de la Reforma. En la Reforma ocurren ciertas cosas específicas. Está sucediendo en el mundo lo que se llamó la edad del oscurantismo. Los que vieron Historia Universal tienen que acordarse un poco de esto. El oscurantismo no era porque todo estaba lleno de oscuridad, que los días eran de noche, no. El oscurantismo era porque la gente no tenía a su nivel la capacidad de recibir enseñanza. Todo dependía de lo que la iglesia soltaba a ellos. Y llega un momento donde históricamente habían acontecido ciertos hechos y ahora viene lo que se llama históricamente como el Renacimiento, donde empiezan a salir grandes artistas, grandes científicos, y hay un hombre en la ciencia que se llama Galileo Galilei. Galileo Galilei fue... entonces hay otro movimiento ahí que tiene que ver con los cristianos, con el cristianismo. Galileo Galilei hace esto. Descubre que no es que los astros dan vueltas sobre en ese tiempo se decía que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Entonces él descubre que la Tierra es la que da vuelta alrededor del Sol. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? Estás loco. Te quemamos. Y lo quemaron. Pero cuando lo están quemando, él dice esta frase que a mí siempre me ha impresionado. Él le dijo esto: aunque ustedes me quemen y me maten 100 veces, la Tierra sigue rotando alrededor del Sol. Eso trajo una revolución al mundo de la ciencia. Y viene otro señor, Copérnico. Y Copérnico dice, no solamente es que las cosas giran alrededor de la iglesia, alrededor de
No es que la tierra, todas las cosas giran alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol. Y entonces establece todos los astros girando alrededor del sol. Y la iglesia tuvo que quedarse callada. ¿Por qué? Porque la ciencia en ese momento dice, tú no estás leyendo, tú no estás entendiendo bien lo que la palabra de Dios dice. Y es cuando aparece un hombre, un alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero empieza a estudiar la Biblia, y para ese tiempo, para estudiar la Biblia, tenías que ser cura. Entonces Martín Lutero era un abogado y decide ser cura, o sea, se votó el celibato, se pone todo esto y se mete a estudiar la Biblia. Y un día descubre lo que me están diciendo a mí, que yo para entrar al cielo tengo que pagar tanto, para que mi mamá entre al cielo tengo que pagar tanto, para que esto. Y resulta que la iglesia se había hecho el Estado poderoso, pero no estaba revelando a Cristo, estaba revelando, era un sistema financiero. Un sistema financiero para alcanzar y moverse ellos y pagar todas esas obras artísticas. Y viene Lutero y dice, la salvación es por gracia. La salvación como un regalo de Dios. Jesucristo es la gracia que Dios nos ha entregado. ¡Qué tremendo! Que vino una persona que reveló a Cristo ahora de una forma tal que cambió la historia de ese momento. Así como Jesucristo cambió la historia, ahora Lutero se convierte en el reformador y no pasa de ser solamente un avivamiento, sino una reforma en el sistema de creencia. Y ahora vemos a un sistema tremendo donde se nos está diciendo, tú puedes llegar a Dios sin necesidad de estar pagando, sino a través de Jesucristo. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? El movimiento histórico ahora nos dice que está revelando a Cristo y eso ha cambiado las cosas. ¿Qué está faltando con la iglesia del día de hoy? Nos revelan sistemas. Sistemas financieros, sistemas de crecimiento, sistemas de un montón de cosas, pero se están olvidando de revelar a Cristo. Es el tiempo de revelar a Cristo. A principios del siglo XX aparece lo que llaman el movimiento pentecostal o pentecostés o la reforma del Espíritu Santo. Y es cuando la gente empieza a entender que la persona del Espíritu Santo es importante. Y aquí quiero decirte esto, si analizamos con detalle la doctrina del Espíritu Santo, entendemos que no se nos ha dicho todo lo que implica el Espíritu Santo en nosotros. Así es. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos revela al Padre? Nos revela a Jesucristo y nos revela al Espíritu Santo. Nos revela los tres. Mírate esto. Dice en Juan que el Espíritu Santo está con nosotros. Si se estuvo con ustedes, está en ustedes y vendrá sobre ustedes. Esas tres cosas son dimensiones específicas con las cuales el Espíritu Santo viene a nosotros. Mira lo que hace. El Espíritu Santo, cuando está contigo, te revela a ti, te revela a ti quién es Dios. Dice el Salmo 19. El firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Sabes tú que todo lo que está alrededor debe revelarte a Cristo? Amén. La naturaleza te revela a Cristo. Aquí quiero meterme con otro poquito de ciencia. ¿Quién está estudiando algo aquí que tenga que ver con ingeniería o con ciencia? ¿Alguno me ha escuchado de hablar de la segunda ley de la termodinámica? Si no, ponga eso y investíguelo un poquitico. ¿Qué significa la segunda ley de la termodinámica? Yo se los voy a decir, pero para que usted lo estudie. Dice así, la segunda ley de la termodinámica dice esto. Dice que no es una teoría, es una ley. Dice que todo tiende al desorden. Al desorden. Todo tiende al desorden. ¿Y qué es desorden? Caos. Caos, ¿verdad? Una ley científica dice que todo tiende al desorden. Pero la naturaleza, ¿qué nos revela? Orden, que está organizado, ¿verdad? El cuerpo humano, los que conocen un poquito de ciencia, ¿cómo es el cuerpo humano? ¿Es desorganizado? Ordenado. Eso no nos revela Cristo, no nos revela un Dios de orden que nos dice en el primer verso, en la primera parte dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no estaba Dios, pero cuando llega Dios hay orden y hay
hay plenitud porque hay la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hace una iglesia apostólica? Siempre va a traer orden. Trae el orden de Dios al sitio donde está. La naturaleza, o sea, el universo tiende al desorden, pero cuando llega el reino de Dios, trae el orden de Dios. ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? Llega el movimiento pentecostal en el siglo XX, principio del siglo XX, año 1905, se empiezan a ver manifestaciones del Espíritu que ya se habían mostrado antes si estudiamos un poco más de esto, pero es el clímax donde aparece esto, y esto da un nuevo entendimiento del Espíritu Santo y nos permite a nosotros caminar en una forma ahora de poder, una dimensión de poder, donde el Espíritu Santo ya no es solo para caminar o para que nos revele al Padre, nos revele a Cristo, sino que también nos está revelando a sí mismo. Cuando el Espíritu Santo se revela a sí mismo, viene sobre ti. Mira lo que dice primera de Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo Sobre ti. Fíjate que mucha gente piensa cuando venga en ti, pero ahí no dice eso. Quiero que lo busque y lo lea bien. Primera de Hechos 1.8, perdón. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá. Donde primero en Jerusalén, que la familia es la casa. Sí, pero fíjate esto, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Viene en ti, Sobre. seguro, o viene a ti. Viene sobre, ¿verdad? Sobre. ¿Qué es sobre? Encima. Cuando viene encima es que llega un momento que te cubre y que ya tú no la puedes ver. ¿A quién ves? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Cuando lo que está diciendo esto es que el Espíritu Santo, cuando viene la dimensión de poder del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, es una dimensión donde Él viene sobre nosotros y nos cubre a tal punto que la gente ya no ve al individuo, sino ve al Espíritu Santo. Entonces es una dimensión tal que entonces empezamos a ser testigos reales donde el poder de Dios se suelta a través de nosotros. Y ya no tenemos miedo de orar. ¿Será que Dios lo iba a sanar? Porque ese no es el problema nuestro. La mayoría de la gente no ora por los enfermos. Una vez tuvimos una reunión donde un papá estaba pidiendo: por favor vayan a orar por mi hija que se murió. Así él dijo: por favor vayan a orar por mi hija que se murió. Y el pastor hizo. Y el pastor se paró y los ancianos se asustaron y dice: no hemos recibido una palabra específica para orar eso. Y le digo: ¿y cuál palabra específica vamos a recibir? Vamos a orar porque ese hombre lo está pidiendo. Si se levanta, gloria a Dios, y si no se levanta, gloria a Dios también. Eso no es el problema nuestro. Los amigos de Daniel les pasó esto. Vino el Nabucodonosor, el emperador les dijo: los voy a meter al fuego. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Mi Dios es tan poderoso que me puede sacar del fuego. Y si no me saca, también sigue siendo poderoso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esa palabra? Una iglesia apostólica entiende que Dios está por encima aún de mí mismo. Una iglesia apostólica entiende que no es el llamado personal, es el llamado que Dios está colocando para impactar a la nación, para impactar a las naciones, para impactar al mundo. Entonces tú eres un agente de Dios que va más allá de lo que tú pensabas de ti mismo. Tú eres una persona con la cual Dios ha depositado tantas cosas que Él va a usarlas para la gloria de Él. Lo único que está clamando es por un corazón dispuesto. Por un corazón que diga: Señor, úsame. Tengo imperfecciones, sí. Todos tenemos imperfecciones, empezando por mí. Bastante. Pero Dios nos puede usar. Dios nos quiere usar. Por eso es un tiempo nuevo. La reforma apostólica es un llamado, no a seguir viéndonos como un rinconcito aquí en la sociedad que está escondido a tal punto que no se puede ver, sino
conocernos que estamos colocados en la sociedad como la luz y la sal del mundo. Estamos colocados en la tierra como la luz y la sal del mundo. La luz es la que trae a revelación lo que está sucediendo. Hermanos, el sistema político mundial está corrompido. ¿Saben por qué? Porque la iglesia se le metió en la cabeza que no podían haber cristianos en la política. Así es. Hermano, ¿y entonces quién nos va a gobernar? Puro diablo. Y eso es lo que nos ha gobernado, puro diablo. ¿Sí o no? Entonces a los hijos les decimos, no pienses en política. Hermano, dile a tu Dios, yo quiero que seas presidente. Yo quiero que tú seas gobernante. Yo quiero que tú alcances grandes niveles, porque en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios en tu vida, vamos a traer la gloria de Dios a esta nación. ¿Sí o no cambia la dimensión? De saber que Dios nos ha llamado a influenciar en todas las áreas de la sociedad. En la educación, en la economía, en la política, en lo sociológico, en la salud. Todas esas áreas necesitan el reino de Dios. Y una reforma apostólica nos lleva a entender el llamado personal. No todos vamos a ser pastores, no todos son apóstoles, no todos son maestros, pero todos tienen el poder del Espíritu Santo en su vida para llevar la gloria de Dios. Amén. Amén. Mi esposa no me ha dicho nada, pues tengo que ver yo. Está bueno, está bueno. Aprovechar lo que está aquí, pastor. Aprovechar lo que está aquí. Pastor, me deja decir algo con relación a lo que el Espíritu Santo revela a sí mismo. Pero hay algo bien increíble cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador. Dice, vendrá otro a mi lugar, el Consolador, dice, y Él les hará saber todo de mí y lo guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo se revela a sí mismo, revela a Jesucristo y revela al Padre. Y es una maravilla de don increíble que ser manejado por ese poder. Sí, entonces, hermanos, estamos moviéndonos en una reforma que tiene que tocar todas las áreas de la sociedad. ¿Cuántos piensan que se necesita un cambio en las leyes laborales en el mundo? ¿Cuántos de nosotros pensamos que necesitamos un Cristo Care? Exacto, en lugar de Obamacare. En lugar de un Obamacare. ¿Sí o no? Necesitamos que Dios empiece a moverse en todas estas áreas. ¿Por qué les digo esto? Hermanos, porque se nos anunció hace 4 años que Obamacare era la gran solución para la salud. Hoy en día estamos con las manos en la cabeza por la solución. ¿Ah? ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? El que tiene la real solución es ver a Cristo. Ver a Cristo. Y yo puedo seguirlas metiéndome con política, pero no es el hecho de la política, es el hecho de que la iglesia no ha tomado su lugar en las diferentes áreas. Fíjense, quizás tomo aquí susceptibilidades, pero déjenme decirlo. La policía tiene muchos problemas, ¿sabes por qué? Porque están recurriendo a los psicólogos y no a los cristianos. A los psicólogos y a los medios. A los adivinos. A los adivinos, a las líneas telefónicas que le dicen el futuro, y resulta que todos esos les están quitando todo el dinero, pero no le están dando soluciones. Cristo es la solución. Cristo es la respuesta. Cristo es lo que nosotros tenemos que ver para que nosotros recibamos lo que es de Dios. Por lo tanto, una iglesia apostólica no es una iglesia que tiene esto, sino una iglesia que revela a Cristo. Amén. Con esto le doy tiempo a la pastora, porque si no yo te digo. Pero si tienes media hora más. ¿No media hora? Yo tengo 8:30, yo no tengo la hora de Venezuela. Ah, yo pensé que estaba ahí. Yo estoy viendo mi reloj, dice las 9, por eso estoy. Yo dije, Dios mío, se me acabó el tiempo tan rápido, a veces que está bueno. Está buenísimo. Bueno, entonces tengo chance de seguir. Entonces, fíjate otra cosa que hace la iglesia apostólica. La iglesia apostólica entiende quién es cada quien. La iglesia apostólica no está aquí para competir el uno con el otro. Uno de los grandes problemas de las iglesias es que por ahí hay una iglesia que sin serlo siempre dice, somos la iglesia más grande de Estados Unidos. No les voy a decir el nombre, pero ustedes saben quién es. ¿Qué ríe, pastora?
Solo te estoy escuchando a ti. Mira esto, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Nosotros estamos aquí para decir, yo tengo la iglesia más grande, yo tengo la mejor iglesia de Houston, no somos nosotros. No, hermano, eso no es lo importante. Lo importante es que tú como iglesia entiendas que estamos aquí como un equipo. Amén. Que yo tengo capacidades dentro de lo que Dios ha colocado en mi vida para impartir una forma de Cristo que es necesaria para esta comunidad. Mira, otra iglesia que está allá en aquella esquina, Dios le ha dado una capacidad específica para revelar a Cristo en una forma tal que en la cual es necesaria para esta comunidad. Exactamente. Y estamos colocados, y como congregaciones, estamos colocados como equipo, también en la congregación. Todos los individuos son parte del equipo. Hermano, hay cosas que cada uno de ustedes tiene que yo no tengo. Y las necesitamos. O sea, una iglesia apostólica no es una iglesia que está diciendo, yo predico mejor que la pastora Corey, aunque sea verdad. ¿Ah? Ya no le gustó. No, sí, él enseña mejor que yo, la verdad que sí. Y eso, pero están viendo cómo, qué facilito uno mete en competencia. Qué facilito. Lo hice a propósito para que usted vea cómo uno deja, y lo puedo hacer con mi esposa, porque mi esposa y yo nos entendemos muy bien. Menos mal. Pero miren esto, muchas de nosotros entendemos que somos un equipo, pero como nosotros no hay. Hermano, eso es competencia. Eso sigue siendo el mismo pecado, sigue siendo el mismo problema. Somos tan exclusivos, que somos el punto de allá periférico de la cremita de la cremita. No, hermanos, no lo somos. Discúlpeme que le diga. Somos gente que Dios está utilizando para traer su gloria. Y ese es el único orgullo que podemos tener, es que Dios nos está utilizando. Pablo decía, no me glorio en nada más. No me glorío en nada más. En la cruz de Cristo. Por eso, cuando tú entiendes que somos una iglesia apostólica, no es para decir yo soy el mejor. No soy la mejor iglesia, sino soy la iglesia que quiere traer a Cristo a esta ciudad. Quiero ver que los borrachos aquí se acaben en el nombre de Jesús. Quiero ver que la drogadicción venga al cero. Que la marihuana no se legalice en esta ciudad. Así es, en el nombre de Jesús. Quiero ver que aquí no se ni siquiera salga como una idea de pensamiento que se va a legalizar ninguna droga. En el nombre de Jesús. Quiero ver que aquí la comunidad homosexual se ponga en su sitio y no tome poderes que no debe tener. En el nombre de Jesús. Está viendo, somos como comunidad, tenemos que hacer un cambio completo a la sociedad. Y lo podemos hacer. Amén. Jesús dejó a 12 discípulos, 11, y transformaron el mundo conocido en menos de 100 años. Amén. Jesucristo muere el año 34 y en el año 100 todo el mundo conocido está evangelizado. Así es. Con 12 personas, aquí vemos más de 12. En el poder del Espíritu Santo y en la visión del Espíritu Santo y caminando en su llamado, podemos tocar cada área de la ciudad de Houston. No importa dónde, no importa lo grande y lo alto que sea. Podemos ver tan tremendo como el Señor utilizó a los apóstoles para tocar los grandes gobernantes de ese tiempo. Se sabe y se entiende que Pablo se presentó ante el emperador. Porque esa fue la solicitud que él hizo. Y antes de morir, él le presentó el evangelio al emperador de Roma, del imperio romano, del gran imperio romano. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, estamos preparados para presentarle el evangelio al presidente? Probablemente dispuestos, pero ¿cuántos están preparados? Ajá. Empezamos con la disposición, pero algunos no estamos ni dispuestos. Y algunos dirán, pero es que yo ni siquiera soy un ciudadano americano, entonces de tu país, por lo menos. ¿Cuántos saben que Peña Nieto necesita a Cristo? Amén. ¿Sí o no? Oye, Maduro necesita al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Todo. Liberación y todo. Ahora necesita salir de Venezuela. ¿Me está entendiendo? Muchos de nosotros
nos estamos viendo tan empequeñecidos que ni siquiera entendemos que puede haber la oportunidad de presentarle el Evangelio a gente que está en niveles de poder. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos la valentía de presentarle el Evangelio al jefe del trabajo? Empecé por ahí. Pero el presidente como que es más fácil, que como que se ve como imposible. Pero el jefe del trabajo, y hablar con ese, a lo mejor te llevas una sorpresa. ¿Sabe que le ha pasado a algunos por ahí que dicen, que de repente me dicen, ¿sabías que el jefe era cristiano? Y yo no lo sabía. Nunca se atrevieron a hablarle y decían, ese fiazo, ese hombre, ese tipo, ese malo, todos los adjetivos, porque todos los jefes son malos. ¿Se han dado cuenta? Que no hay un jefe bueno. Todos los jefes son malos, pero resulta que sí era bueno, que era cristiano, que tenía un corazón tremendo y que cuando logró hablar con él, encontró que el hombre estaba dispuesto a entrar en oración con usted por una bendición. Hermanos, por eso es un tiempo donde podemos hacer cambios, pero tenemos que cambiar nuestra posición. Cristo en nosotros es hacer lo que Cristo hizo. Cuando llegó y se sentó con esa mujer a mediodía, con todo el sol, yendo en contra de todas las tradiciones, yendo en contra de todo lo que decía la gente, pudo dar la palabra y transformar a una ciudad y dejar plasmado el Evangelio en una ciudad. Aleluya. Tú y yo lo podemos hacer. ¿Me estás entendiendo? O sea, cuando estamos entrando en la clase de lo apostólico, no estamos aquí para decir, oh, la iglesia apostólica tiene esta organización, porque las organizaciones se mueren. Estamos aquí para decir que somos un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre organización y organismo? Una organización es una estructura que pueda o no funcionar, y un organismo tiene vida. Entonces, Se multiplica. fíjate esto, un organismo siempre crece. Sí, sí. Siempre crece. Todos ustedes son organismos, ¿verdad? Amén. Si no es organismo, entonces hay que enterrarlo. Porque a los poquitos días empieza a oler feo. Entonces, ¿me está entendiendo? La organización es algo que fácilmente se muere. La organización es algo que te da una estructura, pero es eso, una estructura. Es estático, no tiene dinamismo para nada, pero un organismo es algo dinámico, algo que se mueve, algo que está en crecimiento. Por eso, fíjate, la familia es dinámica. Amén. Porque la familia no es una organización, es un organismo. La gran tremendo de la familia es que sabe adaptarse a las circunstancias. ¿Sabías tú que la familia no depende del dinero, sino depende de la capacidad de adaptarse? Amén. De la capacidad de moverse en las situaciones para poder traer la bendición de Dios a la casa. En Israel pasaba esto. Estaban en Egipto, esclavos. Dependían de lo que le entregaban los amos. Pero viene Dios y les dice, yo voy a poner mi corazón en la gente y va y pídele todo lo que quieran. ¿Y sabe qué? Sacaron más riqueza de todo lo que habían pagado en todo el tiempo. Dios se encargó de pagarles bien. En un tiempo donde todo el mundo estaba llorando. Le hace la Biblia para esto. Todo el mundo estaba llorando, todo el mundo en la casa estaba de luto. Pero Dios le puso en el corazón a esa gente de darle el pago a los judíos. Muchos de nosotros todavía no le creemos a Dios que nos puede dar el pago. Muchos no le creemos a Dios que Dios está por encima de tu empleo, de tu empleador, de tu jefe, del dinero que tenga el jefe. Dios está por encima de todo esto. Y te voy a decir una cosa, Dios no necesita dinero. Aunque nos duela, Dios no necesita dinero. Todos ven. Una iglesia apostólica entiende que el proyecto que va a tener es mucho más grande que tus recursos. Siempre. El proyecto que Dios te da nunca lo vas a poder hacer con los recursos que tienes. ¿Me escuchó bien? El proyecto que Dios te da nunca tiene suficientes recursos para hacerlo. Entonces mucha gente está esperando tener suficientes recursos para empezar el proyecto. Y Dios te está diciendo, ya yo te los di. Yo puse eso en tu corazón y en el momento que empiece van a saltarse. Quizás esto también lo estoy predicando a mí. Se lo estoy diciendo en serio. ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas que a uno todos estamos, Señor, hasta que yo no vea el primer cliente no empiezo. Señor, hasta que no vea esto no empiezo. Señor, hasta que no vea esto no empiezo. Y no damos el paso que Dios está esperando. Cuando yo estoy diciendo, da el primer paso porque yo estoy contigo.
¿Cuándo fue que Moisés vio el maná venirse? Cuando los 4 primeros, ¿cómo se llama? Sí, Sacerdotes. ¿Sabías eso, no? Que los 4 iban con su arca allí y tuvieron que meterse, se metió el primero y el segundo se metió del otro allá y vamos a meternos todos. Y hasta que el otro no se metió y la pie tocó el fondo, no se quitó el agua. Yo te imaginas a esos pobres ahí aguantando la respiración. Pero Dios abrió el río. Moisés, hasta que no vino, le dio el palo y le dio palos y le dio palos, dio el primer paso. Y ahí se abrió el mar. Te puedo mencionar un montón de cosas donde Dios está pidiendo que demos el primer paso. Fe es dar el primer paso. Algunos que dicen, Señor, yo no sé cómo empezar mi empresa. Bueno, empieza dando el primer paso. Esto tiene que ver con economía, sí tiene que ver con economía, pero tiene que ver con la dependencia de Dios en lo que tú estás haciendo. Amén. Quiero irme entonces, ya contestar súper introducción de lo que es la iglesia apostólica. Hermanos, no estamos hablando de una estructura, como ya les dije. Estamos hablando de una impartición del cielo en nuestras vidas que nos transforma a tal punto que nosotros podamos influenciar con el cielo donde estamos. Amén. Amén. La iglesia apostólica es una iglesia que recibe una impartición de Dios. Amén. En el corazón. Esa impartición se empieza a revelar en tu vida a tal punto que donde tú llegas, la gente ve la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un sitio? La gente vio a alguien más o está experimentando algo diferente. Siempre me gusta decir esto. En el capítulo 19 de Hechos, versos 11 y 12, si usted lo quiere leer, anótelo por lo menos, dice esto. Dice que Pablo tiraba pañitos de su cuerpo. Venía y se limpiaba las lagañas, el pus, y los tiraba. Y la gente salía corriendo a agarrar ese pañito. Y agarraba el pañito y se lo ponía al enfermo en la cabeza, donde fuera. Y la enfermedad seguía. Y los demonios también siguen. Hermano, lógicamente eso suena extrañísimo. ¿Cómo es que un poco de pus, con una lagaña horrible, se la pongo yo a la gente y se sana? ¿Sí o no? Sé lo que dice allí. Hermano, Dios quiere llenarte, impregnarte de tal punto que hasta lo que no sirve tuyo sirve. Me estoy explicando. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no sirven, pero porque Pablo agarraba eso y lo tiraba diciendo, ahí está, eso es basura. Y la gente decía, esa basura para mí es un tesoro porque va a traer sanidad a mi casa. Hermano, aún lo que es de desecho de nosotros, Dios lo puede usar para la gloria de Dios. Amén. Si nosotros estamos impregnados del Espíritu Santo. Amén. Pero eso tiene que venir con un principio de asociación. Había algo que pasaba con Pablo. Pablo siempre iba acompañado de un profeta. Pablo era un apóstol, pero siempre fue acompañado de un profeta. El primero fue Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Sabe qué le pasaba a Pablo cada ratito? A cada rato que llegaba a una ciudad, ¿sabe qué decían? Hay que caerle a piedra. Sí. Entonces, detalle. La iglesia apostólica le van a caer a piedra. Siempre. ¿Me escuchó bien? Apóstol que no le caen a piedra no es apóstol. ¿Me escuchó bien? ¿Cuántos apóstoles usted conoce? ¿Cuántos ha escuchado que un día eran pastores y decían que son apóstoles? Pero ¿cuántas piedras le han pegado? Mira, te voy a decir esto. ¿Qué pasaba? Iba Pablo y Bernabé. Le caían a piedra a Pablo y Bernabé estaba ahí, hermano aguanta, hermano aguanta. Después llevó a Sila. Y al pobre Sila lo ponían preso con él, pero el que le caía en la piedra era Pablo. Y Sila le decía, Pablo aguanta, Pablo aguanta.
Después por fin decidió, me llevó a Lucas, para que me cure por lo menos la pedrada. Se llevó al médico. Se llevó al médico. Hermano, a lo mejor le parece cómico, pero le estoy mostrando una realidad. Un apóstol que no es probado no es apóstol. Y una iglesia apostólica. Y una iglesia apostólica que no es probada no es apostólica. Ay, el pastor, porque no está enseñando esto, porque no nos enseña lo bonito. Porque hermano, Dios no nos va a dar nada que nos vayamos al precio. Queremos influenciar las naciones. Dios quiere revelar a Cristo en nosotros para que el deseado de todas las naciones esté aquí. Amén. Amén. ¿Sabe que ese es uno de los nombres más impresionantes de Cristo? El deseado de todas las naciones. Amén. Dios quiere revelar eso en cada uno de nosotros. Y que cuando la gente vea a Alberto digan, yo quiero eso para mi país. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser el deseado de todas las naciones? Amén. Porque si la presencia de Cristo está en nosotros, la gente tendría que ver eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay allí? Cuando Pablo con Bernabé, Pablo con Silas, Pablo con Lucas, Pablo con Juan Marcos, aunque lo despidió un día, después lo volvió a contratar. Mira, vemos un principio de asociación. Exactamente. Gente que decide caminar juntos en el propósito para impactar la tierra. En el capítulo 19 de Hechos también se nos dice que ellos donde llegaban se creaba un alboroto. Y aquí entonces dicen, esos que alborotan la tierra, esos que trastornan las ciudades. Cuando Dios nos junta en equipo, cuando Dios nos coloca en equipo, nos va a permitir a través de nosotros hacer una transformación en la ciudad. Les voy a decir, cuando Corey y yo nos juntamos, cuando quiero usar esa palabra, estábamos dating, a Corey le decía, ¿tú te vas a montar con ese?